Bienvenidos a Cuerpo Conexión, espacio donde el entrenamiento físico y la medicina se juntan en una conversación real, sin filtros, relajada y para entender el impacto del entrenamiento en tu salud. Muy bien, a mi lado Jesús Vallenilla, preparador físico, y quien les habla, Laura Aponte. En esta oportunidad queremos invitarlos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, así que den a la campanita de abajo para suscribirse. Y si este contenido les gustó, pues pueden darle like y compartir con aquellas personas que sientan o piensan que puedan beneficiarse de la información que vamos a compartir hoy con ustedes. Hoy estamos en un espacio, bueno, siempre hemos estado en ATIC, uno de nuestro aliado principal, un espacio especialmente para compartir, para conectar, y bueno, los invitamos a que vengan acá a disfrutar un buen café, y estamos acá para compartir el día de hoy con el doctor Leonardo Pinto. Gracias, Jesús. Quiero aprovechar de presentarles a Leonardo, que es además colega, amigo. Él es médico traumatólogo, especialista en cadera, y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en el mundo del deporte, que es la pubalgia, o actualmente la mal llamada pubalgia, puesto que ha sido un tema que en los últimos años ha tenido bastantes cambios en cuanto a su denominación, y ahora la conocemos como el dolor inguinal en el atleta o en el deportista, porque incluye un gran abanico de alteraciones y de estructuras que podemos encontrar afectadas en torno a esta lesión, que es bien común en deportistas. Y bueno, ¿quién más que Leonardo para darnos un poquito su feedback y su conocimiento y su experiencia en torno a este tema? Pues él es especialista en cadera y lo ve un montón. Así que bienvenido, Leonardo. Gracias, Laura. Gracias a ti por tu tiempo. Días. Gracias a ustedes, Jesús, Laura, por la invitación. Al público que los sigue a ustedes en este programa tan interesante. Yo no sé, te comentaba antes, no sé por qué nos gusta enredarnos la vida en traumatología, y lo que antes se conocía como pubalgia, a veces le decían la hernia del deportista, la hernia del atleta, ha tenido varios nombres. Bueno, finalmente se le llama el dolor inguinal, dolor inguinal del atleta. O sea, de origen, dolor en el atleta de origen inguinal. En fin, dependiendo de cómo se traduzca, evidentemente son traducciones diferentes de cómo se llegó a esto. Entonces, bueno, eso ha pasado antes en otras patologías. Bueno, ahorita estamos en esta. Al final, las causas, lo que se hizo fue poner ese nombre para que las diferentes causas pudieran coincidir en un mismo nombre. Porque si le decías hernia, entonces no tenías que obviar causas, de hecho las más frecuentes, como tendinitis, por ejemplo. Entonces, bueno, me imagino que es por eso. Bueno, pero el tema, por ejemplo, es ya pubalgia está incorrecto, eso estamos claros. Es incorrecto decir pubalgia porque suele considerarse ahora un término inespecífico, porque excluye, por ejemplo, la hernia inguinal. Pero el término que se utiliza actualmente, ¿qué es exactamente? Dolor inguinal del atleta. Tampoco es que sea muy específico. No es muy específico. Pero entiendes que el punto es recoger, digamos, un conjunto de dolencias en el área. En torno a eso, exactamente. Okay. Sí, entonces es un paraguas que permite que lo que esté adentro esté ahí, y lo que no está en el paraguas ya no es dolor inguinal del atleta. Exactamente. Entonces, bueno, lo dividieron por alteraciones. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con los aductores entra dentro de este renglón. El recto anterior del cuádriceps, psoas ilíaco, entran dentro de este renglón, así como las alteraciones a nivel del pubis, y ahora incluyeron también algunas alteraciones en cadera que pueden generar un dolor en esa zona. Y bueno, allí Leo es experto. Y que bueno, que me imagino que al final el término pubalgia, a pesar de que sigue siendo, o ya digamos oficialmente es incorrecto, pero bueno, probablemente se va a seguir usando de modo informal. Por supuesto, lo vamos a seguir usando, y pasa en la terminología médica habitualmente. O sea nosotros seguimos diciendo cúbito y radio en vez de decir un radio. Lo sabemos para efectos académicos, pero tú cuando escribes un informe o lees un colega que tiene más experiencia que tú, él te escribe radio o cúbito, y no vamos a corregirlo. Entendemos el mismo idioma. Sí. Pero es importante conocer lo actual para poder integrarlo. Y que probablemente también es una forma mucho más sencilla de denominarlo en términos de la dolencia, me refiero. Bueno, porque está en la actualidad, muchos futbolistas tienen esas dolencias o han sufrido de hecho, mi hijo, como se lo comentaba tras cámara, ¿de qué vas a hablar? De pubalgia. La niña mal tiene eso, o tuvo eso. O sea, él, 11 años, ya sabe que es una lesión de algún modo frecuente en futbolistas, ¿no?
Bueno, y ya que es eso, hablemos de epidemiología. El fútbol es la patología que más está. Evidentemente, el fútbol tiene un público enorme, probablemente el deporte que reúna a más atletas en el mundo. Y este es una patología que se ve particularmente en fútbol. De hecho, bueno, la FIFA tiene recomendaciones con respecto al dolor inguinal, etcétera. Y bueno, otros deportes, como por ejemplo rugby, que en algún momento yo jugué también, se presenta con frecuencia. Hockey, etcétera, y otros. Bueno, pero en Y fin, corredores también, corredores, tenistas, lo he tenido también sí. con bastante frecuencia. Y básicamente se da porque hay un desbalance entre la musculatura flexora de la cadera y la zona media, el core, ¿sí? Entonces, cuando se da ese desbalance por sobrecargas usualmente de la cadena muscular anterior, es decir, todos los músculos que están en la parte de adelante, usualmente por debilidad de los que están atrás y debilidad de los abdominales, pues suele sobrecargarse. Entonces, podemos tener alteraciones en esta zona por sobreentrenamiento, ¿sí? Que es una de las causas más frecuentes, o por desbalance muscular, ¿ok? Las causas traumáticas en esta zona son menos frecuentes, pero sí podemos tenerlas. Incluso podemos tener fracturas o avulsiones por estrés, Sí, que es común, y hay niños que además lo presentan. Niños justamente cuando están entre 12 y 18 años, que es cuando aumenta la carga de entrenamiento, porque es cuando se están perfilando a ser un atleta, un deportista de alto rendimiento, aumenta la exigencia en cuanto a la demanda de entrenamiento y suelen haber este tipo de lesiones en torno a esta área. Pero esto sí es más complicado porque la solución no siempre es conservadora. ¿Ok? Mira, mencionaste el sobreentrenamiento y aprovechemos de la cuña porque es algo, yo tengo un niño que es deportista y está en la edad y muchas veces nosotros los padres y muchas veces los entrenadores queremos exigirle un nivel que no es correcto. O sea, tal cual voy a aprovechar la cuña para decir que hay edades para tipos de entrenamiento y hoy en día se sabe que por debajo de los 13 años no se le debe exigir a un niño nada en cuanto a rendimiento deportivo en resultados. Lo que se requiere es, número uno, que se forme, es lo que se llama etapa formativa, que adquiera las técnicas, que adquiera patrones biomecánicos, los conocimientos, los patrones. Es más, eso acabas de decir, ni siquiera se recomienda que haga una disciplina, sino que haga todas las que quiera, de modo que haga se desarrollen diferentes grupos musculares. Y además de eso, bueno, el número de horas y que se diviertan. Si se les exige lo que se le exige a un adulto antes de esa edad, probablemente el niño lo que termine es renunciando a la disciplina. Sí, se aburre y digamos que se fastidia antes de tiempo, ¿no? Y le causa un estrés, ¿no? O sea, innecesario. Yo, como papá de chamo que juega fútbol, exactamente lo veo en términos de, ay papá, no quiero, digamos, señalar a nadie formalmente, pero es un tema de, bueno, yo quiero que mi hijo haga esto, que haga lo otro, ya va, pero estamos en un fútbol formativo, o sea, lo importante es que los chamos no es que la victoria no sea importante. Claro. Pero lo importante es que jueguen bien, que aprendan, que se mueven bien, que no sea algo traumático jugar. Sí, y es importante en los niños entender que cuando deja de ser divertido se convierte en una obligación. Y por eso es que muchas veces desertan o abandonan el deporte y a lo mejor tenían mucho potencial, pero fue tanta la presión durante el entrenamiento que terminan abandonándolo. Y es importante en términos de número, porque a veces encontramos niños que duplican o triplican su edad en horas de entrenamiento. Y esto es un factor de riesgo para lesiones precoces como esta antes de tiempo por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es que no se recomienda que el chamo duplique su edad en horas de entrenamiento porque ya es un factor de riesgo. Jugar varios deportes que pareciera fantástico, pero bueno, por lo menos yo como papá, decirle a mi hijo, no, ahora juega básquet o juega otra cosa aparte del fútbol, bueno, creo que primero salgo de la casa yo, ¿no? Pero, por ejemplo, la información que rescatando lo de Yamal del Barcelona, claro, es una especialización muy temprana, un chamo que apenas tiene, creo que no llega a los 20 años ahorita, con un nivel de exigencia altísimo. Y bueno, evidentemente eso puede ser causas de esta pubalgia de la cual él sufrió. Entonces, especialización súper temprana, horas de entrenamiento, bueno, prácticamente infinitas, y una exigencia de resultado, bueno, inmediata. O sea, a ese nivel no es que, bueno, no, oye, si ganaste, no, tienes que ganar. O sea, el punto es ganar. Y el Mundial, Eurocopa, etcétera. Sí, claro. Mira, lo que mencionabas de la especialización, y eso tiene que ver también con la pubalgia, con el dolor inguinal del atleta.
Fíjate que nuevamente en estas etapas formativas, hasta se recomienda de los 13 años en adelante, es que empiecen a especializarse. O sea, si tú tienes, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir eso? Que un niño que quiere probar la posición de portero antes de esa edad, deja que la pruebe. O sea, Claro. incluso dentro del mismo deporte, quiere probar delantero, quiere probar defensa, quiere probar medio campo. Resulta que el medio campo es la posición que más está relacionada con el dolor inguinal del atleta, porque es la posición en la cual tienen que hacer más piques y desaceleraciones, o sea, aceleraciones y desaceleraciones súbitas, que están relacionadas con este tipo de patologías. Pues tienen que ir arriba, abajo, y también la distancia recorrida durante un juego. Son también los que recorren Más distancia en cada juego. Y en corto tiempo. Sí, entonces, bueno, la posición del medio campo es la que está en mayor relación con el dolor inguinal del atleta. Imagínate, claro. Entonces, claro, sería interesante que los niños pudieran también probar diferentes posiciones Sí, posiciones. a lo largo de su desarrollo. A lo largo de su desempeño, si ese es el deporte que les gusta. Y igual, yo no he tenido todavía el primer dolor inguinal, por ejemplo, en una jugadora de voleibol, pero seguramente debe haberlo. Ellas también Seguramente, se rotan en sus posiciones. O sea, estos deportes de equipo, en donde hay posiciones con, digamos, roles definidos, es importante que ellos prueben para saber entonces qué es lo que más les gusta, cómo se van a desarrollar, porque incluso las metodologías de entrenamiento van orientadas a la posición que ellos desempeñan. Hay como entrenamientos generales, pero hay entrenamientos específicos para ellos. O sea, en el rugby igual lo ves. O sea, el wing, por ejemplo, tiene unas características distintas al resto de los integrantes del equipo en rugby, por decirte algo. Pero claro, todos estos son deportes de alta intensidad, de periodos de aceleración y desaceleración constantemente, Cambios de dirección, de contacto cambios. físico, cambios de dirección, y hay impacto. O sea, son deportes de alto impacto. ¿Ok? Entonces, pues todo esto está relacionado con esto y con el riesgo de que puedan aparecer este tipo de alteraciones en torno al dolor inguinal y otras patologías, por supuesto, pero vamos a hablar del tema. Entonces, vamos a rescatar entonces en cuanto a, digamos, factores de riesgo. Factores de riesgo. Tenemos el desbalance muscular, tenemos que podemos ir con nombrar especialización temprana, Sobreentrenamiento o especialización precoz también puede ser. Se sabe que y fíjate que ya entramos en el tema ya de prevención, los pacientes que de alguna manera cuando son examinados por las diferentes especialidades que manejan estos deportistas, que son fisiatras, traumatólogos y cirujanos, les consiguen que tienen debilidad aductora o aductores cortos, que al final más o menos se relacionan. Entonces, es como el principal factor de riesgo, la debilidad aductora de los músculos aductores. Recuerden que aductores hacia adentro, o sea, son los músculos que Cierran las piernas. Y de hecho, bueno, una de las pruebas, maniobras diagnósticas, tiene que ver con hacer presión con las piernas hacia adentro contra el médico que está examinando, y ese causa dolor en el pubis. Ya por ahí también tienes una maniobra fácil diagnóstica. que indica claramente donde que pudiera ser parte de la lesión. Exactamente. Porque hay una entesitis. ¿Y qué es una entesitis? Es también se le pudiera decir tendinitis insercional. O sea, es la transición entre el tendón y el hueso, se le denomina entesis. Y esa es la zona que se inflama. O sea, en el pubis, donde hay una placa anatómica donde confluyen los músculos aductores, uno de cada pierna, y los músculos abdominales, el recto del abdomen de cada lado, todos llegan al mismo sitio. Y es ahí donde ocurren esos microdesgarros que mencionaba Laura. Y ahí es donde se origina el dolor. Entonces, bueno, la cuña traumatológica aquí adicionalmente es que otro de los factores de riesgo es que ese sobreentrenamiento o esa sobrecarga y este tipo de especialización temprana causa en muchos pacientes, sobre todo en masculinos, una morfología patológica. Se condiciona a que se modifique el hueso de la cadera y del pubis, no del pubis, pero de la cadera, que está conformada por la cabeza del fémur y la cavidad que lo recibe, que es el acetábulo, se modifican y es lo que se denomina pinzamiento o choque femoroacetabular. Entonces se empieza a modificar por exigirle al cuerpo a una edad que no se debe la forma en que el hueso está dispuesto en el niño, en el adolescente. O sea, literalmente cambia de forma. O sea, Cambia la anatomía. Cambia la anatomía y se ocasiona un conflicto de espacio. Entonces, la cabeza del fémur no cabe bien dentro de la cavidad donde va. Por este tipo de cosas.
Y en un tercio, al menos, de los pacientes que sufren dolor inguinal del atleta, cuando se hacen imágenes, se consigue esta morfología. O sea, se convierte en otro factor de riesgo. Y una vez que cambia esa anatomía, ¿cuál es o sea, cómo se trata eso? Porque eso sí nunca lo había escuchado. Bueno, mira qué interesante. Si cambió la anatomía, ya no hay mucho que hacer porque es como que, imagínate que te crecieron estos huesos de aquí. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, vivir con tu hueso. Puedes vivir con tu hueso, 100%. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, los fisiatras y los fisioterapeutas te enseñan a vivir con tu hueso. Eso quiere decir con tu morfología. Te entrenan de una manera tal que esa morfología no te afecte tanto. Por un lado. Okay. Por otro lado, se fortalecen algunos grupos musculares específicos para que esa morfología te afecte lo menos posible. Y luego, en casos refractarios a cualquiera de estas modificaciones, bueno, se convierte en un tratamiento quirúrgico que es donde intervienen los traumatólogos. Exacto. Entonces se hacen cirugías que modifican nuevamente esta morfología. Afortunadamente hay procedimientos de invasión mínima, con los que se puede lograr esto. Pero bueno, no deja de ser una cirugía, ¿no? 100%, exacto. Claro. Cuando el cuerpo no se adapta, o sea, cuando el organismo no se adapta a ese cambio anatómico, y desde el punto de vista funcional, pues no funciona porque sigue generando dolor y limitación funcional, que eso es lo que explica Leo, pues la solución es quirúrgica. Pero afortunadamente no es la mayoría de los casos, porque si nosotros comenzamos a ver esto con fines preventivos, en los próximos 10, 15 años tendremos menos pacientes, pero ahorita los vemos con más frecuencia y algunos requieren tratamientos invasivos y otros no tanto. ¿Okay? Mira, la cantidad de academias de fútbol que veo, yo no veo disminuyendo. No los ves disminuyendo. Bueno, pero es que es multifactorial. Y los papás en las gradas. Sí. ¿Has tenido la oportunidad de ver eso? En 100%. Algunos momentos. ¿Tú sabes qué pasa, Leo? Que hay déficit incluso hasta con las metodologías de entrenamiento. Claro. Entonces nosotros estamos, si se quiere, luchando con cambiar incluso es como hábitos, ¿no? En cuanto a las metodologías de entrenamiento, la preparación física de los chamos, y que no pasa solo en deporte, pasan en todas las disciplinas con academias. Entonces tú ves que dentro del esquema de entrenamiento casi ninguno incluye los ejercicios de estiramiento estático post-entreno y no hacen ejercicios de fortalecimiento específicos adaptados por grupos de edades, y eso genera desbalance. A pesar de que sí, que tenemos una incidencia más alta y que vamos a tener más futbolistas y que probablemente aumente el pico, bueno, la intención es que no sea así, que lo veamos con fines preventivos, a eso estamos aportando. Pero lo importante de esto es hacer un diagnóstico asertivo, ¿okay? y que en torno a la aparición del síntoma, entre el grupo de especialistas que nos incumbe esta entidad, poder hacer un diagnóstico exacto. Y eso se hace, bueno, a través del examen físico. Cuando el examen físico no es muy claro, o incluso cuando lo tenemos claro, tenemos que corroborar esto porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y aquí voy a aprovechar la oportunidad porque justo hablábamos de las hernias inguinales en torno al dolor inguinal en el atleta. Y por cierto, fue uno de los episodios anteriores en el cual estuvo con nosotros el doctor Manuel Vallenilla y la doctora Alejandra Abreu, que entonces, si nosotros logramos excluir o descartamos la hernia, podemos entonces ocuparnos de las otras entidades que usualmente son de estructuras blandas y ver qué otras alteraciones están allí. Pero si nosotros ya tenemos el diagnóstico claro, vamos a poder tener un panorama más asertivo en cuanto a las opciones que vamos a ofrecerle a este paciente. ¿Ok? De primera línea, la recomendación es un tratamiento conservador y esperamos al menos unos 3 a 6 meses con tratamiento rehabilitador, otras opciones, medicina regenerativa en el caso de que sea necesario. No sé qué experiencia tienes tú en PRP en estos pacientes con dolor inguinal, en el caso de la tendinopatía o las alteraciones de los aductores. Coméntanos un poquito cómo te ha ido allí. O sea, en mi caso, yo los he tratado con ondas de choque, ondas de presión radiales extracorpóreas y me ha ido súper bien, pero usualmente lo hago cuando este dolor tiene más de 2 o 3 meses, que se está cronificando en el tiempo. En etapa aguda yo sugiero otras alternativas que nos pueden dar resultados o favorecer que ese tejido se repare mejor, y me parece que el plasma rico en plaqueta puede ser una muy buena opción en este primer mes del síntoma, siempre que hacemos el diagnóstico adecuado. 100%. Bueno, atendiendo a tu pregunta, quiero hilarla con algo que te quería comentar antes. Y es que yo veo el rol de ustedes súper importante en la prevención, por supuesto, ¿no? Está que ustedes conocen el protocolo de Copenhagen para el entrenamiento de los aductores. Entonces, importantísimo que nuevamente se fortalezcan los aductores. Y nuevamente vamos a abrir una ventanita extra y vamos a decir que el dolor inguinal del atleta
su principal causa más frecuente, es la patología insercional del aductor largo. De todos los aductores, pero del aductor largo. Cuando no son los aductores, entonces se piensa luego en la misma placa púbica en que puede ser una tendinitis insercional de los rectos anteriores del abdomen, y a veces hay desgarros ahí nuevamente, ya vamos a llegar para lo del plasma. Luego tienes la patología del músculo iliosoas inguinal, que está en la zona, y también es una tendinitis o un atrapamiento o una cadena en resorte, patología relacionada con el tendón del iliosoas. Luego tienes la patología relacionada literalmente con la pared, o sea, con el conducto inguinal, donde hay atrapamiento de los 3 nervios. Hay 3 nervios importantísimos en la zona: el nervio iloinguinal, el nervio iliohipogástrico y el génito femoral o génito crural. Y ahí es donde los cirujanos generales tienen bastante experiencia en esto. Ellos hacen, incluso hoy en día, hay cirugías que se pueden hacer casi que con anestesia local y de manera ambulatoria para no solo reparar debilidades, déficits o atrapamientos de los nervios en la pared posterior del conducto inguinal, sino que también se hacen a veces exéresis de alguno de estos nervios cuando están afectados, y con un retorno a la actividad deportiva, mejor dicho, no a la actividad deportiva, a la rehabilitación y posteriormente la actividad rápida, 2 semanas incluso. Habíamos mencionado, el psoas, el aductor, los músculos rectos del abdomen, la pared inguinal. Y tú hablaste ya del pensamiento femoroacetabular que lo incluye, ¿no? Correcto, las patologías de la cadera. De las patologías de la cadera, y ahí viene lo que tú mencionaste, hay que hacer diagnósticos diferenciales a veces, porque incluso a veces se pueden ver fracturas por estrés, que yo siempre le comento a los pacientes: no se preocupen, no es porque está estresado que todos estamos estresados. Por eso nos fracturamos. Es una fractura de estrés mecánico, de fatiga por microtraumatismos repetitivos. Entonces, la fractura por estrés son diagnósticos diferenciales, y las lesiones del labrum o rodete del acetábulo, que es un sello, una especie de empacadura parecida a un menisco, no es un menisco, parecida a un menisco que está en la cadera. Las lesiones de esas estructuras también hay que diferenciarlas. Ok, tú me habías mencionado y quería hilarlo. Todo esto está metido dentro de este paraguas que hablamos al principio. Paraguas al principio, o sea, dentro de ese término, o sea, el dolor inguinal en el atleta, puedes encontrar todo este conjunto de alteraciones. Y ahora, por eso lo hablamos a al ustedes inicio. como doctores, y que digamos la tarea principal de diagnosticar. ¿Qué tan difícil es diagnosticar este tipo porque evidentemente si tenemos un diagnóstico, digamos, acertado, bueno, podemos ir avanzando con el tratamiento, ¿no? Correctísimo. Bueno, lo primero es que tenemos que ser muy acuciosos con el examen físico y entender que tú puedes encontrar, por ejemplo, alteraciones de estructuras blandas, como muy bien lo comentó Leonardo. Puedes tener una lesión del aductor largo, puedes tener una lesión del iliosoas, puedes tener además una alteración del recto anterior, que se confunde mucho con el dolor del iliosoas, y nosotros tenemos que poder identificarlo clínicamente. Y existen un montón de maniobras al examen físico que nosotros podemos aplicar y nos permiten orientar el diagnóstico, pero también entender que puede coexistir con otra. O sea, tú puedes tener una tendinitis del aductor largo en presencia de una hernia inguinal, por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces te toca hablar con el cirujano, resolver la hernia, tratando de generar el menor daño posible de las estructuras nerviosas que ya Leonardo muy bien nos describió, y después tratar la tendinopatía. Porque entonces tú no sabes qué es lo que está doliendo. Puedes hacerlo al revés. Puedes tratar primero la tendinitis del aductor y después resolverlo de la hernia, pero en el interín va a haber dolor en esa zona, incluso a veces hasta inespecífico. Entonces, por eso es que es tan importante decir que el diagnóstico es fácil. No es fácil, porque requiere de ser acucioso con el examen físico, apoyarte en estudios paraclínicos, es que como el por esa palabra que dijiste, inespecífico, es lo que me parece muy complicado de términos, la tarea que les toca a ustedes, ¿no? Hay que porque hay veces que, bueno, me duele por acá, pero bueno, ¿cómo determinamos que ese por acá es este músculo o esta inserción? Exactamente, entonces tú te apoyas del examen físico y de estudios complementarios, como por ejemplo la ecografía. La ecografía dinámica yo creo que nos aporta muchísimo valor. Si bien es operador dependiente, requiere de una persona con experiencia en el área que nos aporta una información confiable.
pues es un recurso invaluable y que nos aporta muchísima información. El eco, seguido de la resonancia magnética, no sé qué otra cosa pides tú, además del rayos X, si queremos descartar patología de cadera. Sí, esta parte es bien interesante. Entonces, uno va como por orden, ¿no? Claro. Lo primero, fíjate, Jesús, qué interesante tu pregunta, porque lo primero que hay que hacer para diagnosticar esto, número uno, es entender el problema. Esa es una frase que yo he usado en quirófano con amigos, con colegas, y siempre dice, esa es como tu frase. Ya va. Primero déjame entender qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues si no entiendes, o sea, y entonces para entenderlo tienes que haberlo leído bastante y tienes que haberte como formado pues, en esto. Entonces, ya está. Entonces, conoces las patologías de cadera, conoces las patologías del conducto inguinal, del canal inguinal, conoces la pubalgia del atleta, armas todo eso en tu cabeza, quizás le pides ayuda a la inteligencia artificial hoy en día, es fácil, pero bueno, los que no lo usamos para formarnos, integramos esos conocimientos y luego tú dices, bueno, yo estoy sospechando esto. El examen físico, la maniobra, por ejemplo, del cierre de piernas, te puede dar dolorosa, las maniobras tendientes a que te orienten sobre una patología de la articulación de la cadera te pueden llevar a esto, la palpación y bueno, algunas otras maniobras. Entonces, bueno, luego tú con un diagnóstico que principalmente es clínico quiere decir que es el examinador el que determina esto debe ser esto, te puede apoyar en algunas pruebas paraclínicas. Paraclínicas son imágenes, electromiografías, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las más válidas? Las más válidas son la ecografía dinámica, hecha por alguien que conozca de la zona y que tenga la capacidad de entender en la pantalla del eco lo que está viendo. La resonancia magnética, con algunos cortes muy específicos en la zona inguinal. Y también se hace una cosa que se llama Lido test, prueba de lidocaína. Entonces tú identificas más o menos el origen de cada uno de estos nervios que habíamos mencionado e instilas básicamente un anestésico local en la zona. Okay. Y luego le pides al paciente que vaya y haga ciertas actividades y te dice, bueno, mira, desapareció el dolor. El Lido test o prueba de lidocaína es válido para el atrapamiento de los nervios de la zona y es válido para las patologías de cadera. Son cosas como que te hacen descartar diferentes causas específicas de esto, ¿no? Y fíjate que lo que hablamos del paraguas, todo esto finalmente se logró agrupar en lo que se llama el Acuerdo de Doha de 2015. Se reunieron los expertos del área en la ciudad de Doha, en Qatar. Yo tuve la oportunidad de visitar ese centro donde ellos se reunieron. Yo lo visité en el año 2022. ¿Cuándo fue el año del Mundial? 2022. Antes del Mundial y no me quedé. Imagínate que... bueno, en fin. Y estuve en ese centro con el doctor Vukovic, que es uno de los principales autores de este acuerdo de Doha, donde se pusieron de acuerdo más o menos de qué se trataba esto. Entonces, bueno, una vez que está identificado, tú dices, bueno, esto tiene que ser, y eso tiene lo que se llama en medicina sensibilidad y especificidad. Tienes una prueba con una sensibilidad, o sea, con una capacidad diagnóstica alta, y una especificidad, que quiere decir que descartas la mayor cantidad de falsos negativos posibles, entonces tú dices, bueno, esto debe ser esto. Y como esto debe ser esto, bueno, yo lo trato en consecuencia. Si lo consigues en una etapa reciente, que es lo que nosotros llamamos una patología aguda, 3 semanas de duración o menos de la aparición de los síntomas, bueno, afortunadamente ahí el rol del aura y de los fisiatras y fisioterapeutas es muy bueno porque probablemente ese paciente va a salir en el 100% de los casos. Si lo consigues en una etapa subaguda, más o menos de 3 semanas a 3 meses, bueno, ahí ya es un poquito, igual siempre el tratamiento es conservador al comienzo, bueno, a menos que sea diagnosticado otra cosa muy evidente, una fractura, una cosa, ok, pero el tratamiento conservador también se prefiere. Y de los 3 meses en adelante es donde empezamos ya a intervenir. Entonces, ¿de qué se tratan las intervenciones? Intervenciones, cuando una patología es crónica, que es lo que quiere decir de 3 meses en adelante, okay. Cuando una patología es crónica, el daño tisular hizo modificaciones estructurales. O sea, eso quiere decir que las células cambiaron, que el tejido cambió, que la anatomía se alteró. La anatomía y la microanatomía. Entonces, cuando tú alteras una anatomía, ya a veces no es suficiente una intervención externa, sino se requiere una intervención mucho más dirigida. Y ahí es donde las ondas de choque, el plasma rico en plaquetas y las cirugías tienen su valor, porque son las que logran modificar la anatomía. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas
que es un ultracentrifugado del plasma de la sangre, tiene en su interior factores de crecimiento, factores estimuladores de colonias, factores transformadores celulares. Entonces, esas sustancias actúan sobre esas células que están ahí para, de así decirlo, desalojarlas. Desalojarlas y que venga de nuevo un tejido adecuado a otra vez a invadir esa zona. Las ondas de choque logran una creación de vasos sanguíneos nuevos. Entonces, los vasos sanguíneos nuevamente traen células a desalojar a las otras. Pero es un estímulo mecánico, el otro es un estímulo biológico y esto es mecánico, pero ese es el principio fisiológico bajo el cual actúan. Pues. Sí. Eso. Y bueno, y la cirugía ya se trata, bueno, de cortarlo, básicamente. Corto aquí, pego más allá o... Cuchillo. No, lo más importante es entender el problema. Eso es lo más importante. Y luego lograrlo diagnosticar y luego, dependiendo del momento en el cual hagas el diagnóstico, puedas establecer el tratamiento adecuado. Correcto. Para que el paciente tenga el mejor resultado posible. Perfecto, entonces tendríamos, ya tenemos más o menos, hablamos de la prevención, hablamos del diagnóstico, hablamos de las diferentes abordajes de acuerdo al tiempo de aparición de los dolores. ¿Ok? Exactamente. Y nos faltaría entonces conversar un poquito con respecto a quizás los tratamientos no invasivos, ¿cuáles son los más comunes? O sea, porque estamos hablando de ondas de choque, también ondas de choque hay. Qué doloroso. Sí, sabes que duele. No tanto ya. EPI, MEP. Además en esa zona. Coño, sí. Yo lo certifico. Yo sufrí MEP. Zona sensible. Zona súper, altamente sensible. Muy bien inervada. Una zona con muchas terminaciones nerviosas. Exactamente. Bueno, ahí yo quiero hacer un paréntesis porque si bien entra dentro, por ejemplo, el EPI y el MEP entran dentro del abordaje conservador. En el momento en el que tú metes una aguja con cualquier estímulo dentro de un tejido, deja de ser conservador. Tú estás invadiendo el tejido de alguna manera. Entonces, quienes somos un poquito más conservadores, hablamos de tratamiento conservador cuando lo manejamos sin intervención propia en el tejido. A través de la fisioterapia, técnicas manuales, ejercicios específicos. Ya cuando, digamos, entra en juego una agujita, aunque sea una agujita, ya estamos... Ya deja de ser conservador. Visto desde el punto de vista del cirujano, es conservador. Es conservador. Claro, bueno, ya. ¿Okay? Pero cambiamos una aguja por un bisturí. O sea, es invasivo, sí, pero sigue siendo conservador si lo comparas con una cirugía. Lógicamente. Es lo que quiero hacer la diferencia. Entonces, estas alternativas se pueden aplicar, se pueden utilizar, y aquí esto sí es bien importante porque siempre que nosotros, como muy bien lo dice Leonardo, entendemos el problema, y además no solo que entendemos el problema porque te sabes la anatomía, ya sabes cuáles son las posibles alteraciones que puedes encontrar en torno a ese problema, entender cómo se da el proceso de reparación tisular. El cuerpo repara en orden, por tiempos. Entonces, estas técnicas tienen que aplicarse con ese principio fisiológico. O sea, yo no voy a ver un resultado oportuno metiendo una aguja o un EPI o un MEP en los primeros 7-10 días de una lesión porque estoy en plena etapa inflamatoria. ¿Qué células me van a llegar en esa etapa inflamatoria? Voy a irritar más, voy a generar más dolor, más síntomas. Hay que esperar un poquito más para ayudar a que lleguen más células, ¿sí? Porque toda esta intervención que hace, todas estas intervenciones, así sean eléctricas, biológicas, mecánicas, en el tejido, lo que hacen es que ayudan a que el tejido repare, ¿sí? En términos de reparación tisular, lo que hacen es que son promotores de la reparación tisular. Y ahí te pregunto yo, que me dices que los tiempos. En los tiempos. Entonces, si tú haces, por ejemplo, un EPI o un MEP en estos primeros 7 días del dolor agudo, que también es importante preguntar cuál fue el mecanismo de lesión, porque otra vez, saber si es un dolor que fue apareciendo progresivamente o fue un dolor que apareció de forma brusca, eso nos orienta a nosotros también en ir pensando las causas. Eso por un lado que no lo comentamos, pero es importante. Entonces, yo particularmente en etapa aguda soy bien conservadora. Nada que invada el tejido de ninguna manera, por lo menos hasta la segunda, tercera semana, cuando estamos en esa etapa aguda, como dice Leonardo, o sea, no nos pasamos de los 3 meses. Y respetando esos tiempos en los cuales el cuerpo repara, bueno, vamos incorporando diferentes alternativas y vemos cómo es la respuesta, porque tenemos un gran abanico de oportunidades o de opciones de tratamiento, pero no todas las personas responden de la misma manera. Y si el doloroso es un tipo que cada minuto que está fuera de la cancha cuesta mucha plata.
y tiene que volver. ¿Cómo hacemos? Hay dos opciones. ¿Quieres que el tejido repare bien lo suficiente como para que sea funcional el resto de tu vida? ¿O quieres una solución milagrosa que te va a quitar el dolor por 15 días y después va a Es la volverte a Champions, doler? es el Mundial. Yo siempre voy a optar por el bienestar de ese tejido. No, al final lo digo Porque si me en preguntas, son de echadera de vaina, pero, Sí. pero al final ese es un dilema que tiene un dilema. el médico y el fisioterapeuta y el fisiatra de... Es un dilema ético de- permanente. En la Permanente. medicina deportiva. Mira, y nos vamos a echar aquí piña porque a quienes hacemos medicina deportiva tenemos que estar bien con Dios y con el diablo, como dicen por allí. Pero la opción más rápida es que tú agarras un corticoide de depósito, lo infiltras y ese atleta seguro va a doler. Va a entrenar y no le va a doler. O va a jugar y no le va a doler. En la medicina deportiva, disculpa, Laura, Ah, hoy en adelante. día, incluso los tratamientos se hacen en base a qué momento de la temporada estás. Exacto. Entonces, no es lo mismo el atleta que está en el medio de la competencia, que está a 2 semanas de la semifinal de la Champions. No es lo mismo Wayne Rooney cuando se fracturó el metatarsiano a 4 semanas del Mundial y sin embargo jugó la segunda fase del Mundial. No podía. No podía jugar la etapa de grupos, la fase de grupos, pero jugó la etapa y Inglaterra avanzó en ese Mundial. Entonces, bueno, sí, el tratamiento tienes que adecuarlo a que el paciente esté bien. Ahora, ya viene la parte nuevamente ética, o sea, el paciente decide que se quiere hacer esto, porque si no hace eso, no le renuevan el contrato. Bueno, mira, existe en medicina lo que se llama autonomía. Un adulto sano, mental y físicamente, puede decidir lo que sea sobre su cuerpo. Nosotros le hacemos las sugerencias. No, mira, esto es Estas son tus opciones y Entonces podemos irnos por los caminos más rápidos y después solucionar las consecuencias de los caminos rápidos. después lidiamos con las consecuencias que salimos de un problema y después resolvemos otros problemas para atender esa necesidad, si se quiere, laboral, comercial en torno al deporte. Pero usualmente solemos irnos hacia lo que va a ser más sano para el paciente. Pero en este contexto, que se involucran otras cosas dentro del juego, pues nos toca tomar algunas decisiones y nos podemos ir por el camino más rápido. Hay caminos rapiditos. tuviste la película con Al Pacino, no recuerdo, disculpa en este momento cómo la tradujeron, de fútbol americano, que él es el coach de un equipo en Florida. a uno que se le sale un ojo. Un domingo cualquiera. Ajá. Ah, Puede ser. sí, Sí, creo que sí la vi. claro, que él era el head coach de un equipo. Un equipo fuera- En esa película, en algún momento, el médico del equipo tiene un dilema ético porque de una de las estrellas del equipo, creo que es uno de la línea defensiva, le diagnostican, si mal no recuerdo, una cosa medio jalada por los pelos, pero bueno, lo que me parece recordar es que tiene una subluxación o una fractura de fatiga de la odontoides, que es un proceso en la segunda vértebra cervical, y el tipo le dice, no, tú no puedes jugar así, y el tipo le dice, compadre, yo voy a jugar, Exacto. y le De dice, acuerdo. puedes morir en el juego. Y de hecho, en el medio del juego, luego, o sea, él lo que hace es poner una cosa para que juegue, le pone unos esteroides, le dice, bueno, vaya con Dios, pues básicamente. Lo que Sí. sea que. Y el tipo en el juego le dan un tackle y lo dejan ahí, todo el mundo pensó que se murió, y bueno, evidentemente es una película americana, no se iba a morir uno. No, el más, No se iba a morir el más uno de los importante. protagonistas, pero bueno, está eso, pues, o sea, había posibilidad no solo de lesión y de discapacidad futura, sino de muerte, incluso en este caso era una exageración, pero ahí está, pues, los dilemas O éticos. sea, pero es un dilema ético que de la realmente medicina está. deportiva. Siempre en estamos la así. medicina. Sí, exacto. Sí, jugar con esos roles que se involucran dentro del juego. Bueno, yo En creo el que ha sido juego. una conversación muy productiva, completa. Hablamos diagnóstico, prevención, tratamiento. ¿Algo que agregar? Seguro nos van a preguntar cuándo vuelvo a jugar. Bueno, esa es la clave siempre, la pregunta exacta. El retorno al juego. Sí, interesante. Bueno, básicamente es Laura la que decide. Miren, en este caso, Lo digo porque hay protocolos. Así esté operado el paciente, hay protocolos Sí. de rehabilitación que hay que respetar. una de las cosas, y esto sí, digamos como para la comunidad que nos ve, entender que si bien hay tiempos estipulados para la vuelta al campo o a la actividad deportiva, esto varía en cada persona. Y que entiendan que no tener dolor
quiere decir que vamos por buen camino, pero que no necesariamente el problema esté resuelto. Usualmente estas patologías requieren de un plan de fortalecimiento posterior para garantizar que ese retorno a la actividad deportiva sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Porque, se le quita el dolor, pero esa musculatura, digamos, periférica o que está alrededor de la zona intervenida, si viene después de un tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico, va a tener debilidad y va a estar en desbalance por el tiempo en el cual no se mantuvo entrenando como habitualmente lo hacía. Entonces, restituir ese balance nos puede tomar entre 8 y 16 semanas, ¿sí? Y en el interín podemos jugar un poco con la incorporación o retomar los entrenamientos versus un partido. Porque tú puedes controlar el entrenamiento, pero no puedes controlar un partido. 100%. O sea, porque en el partido el atleta, adivinen, va a jugar a su 100% porque quiere ganar. Y tú puedes controlar a tu atleta entre comillas, pero no puedes controlar al equipo contrincante. O sea, quitar una marca, un drible. Claro, lógicamente. O sea, de hecho, estaba leyendo que es una lesión que resulta muy, digamos, engañosa, fastidiosa, porque el atleta viene su tratamiento, viene su tema, funcionó, jugué perfecto, coño, salí. Al día siguiente tiene dolor otra vez. El día de descanso como que vuelve una pequeña molestia. Entonces como que hay como reincidencia. Es como una especie de montaña rusa. Lo que me he estado informando al respecto es como, bueno, voy mejor. Coño, y bueno, cuando ya tiene tiempo que no estás, como que, bueno, sí, ya me salvé. Pero puede ser o cuando se opera. un ir y venir. O cuando se opera. Entonces sí, mi tiempo es entre 8 y 16 semanas del tiempo estimado, con esas variables que podemos encontrar, porque va a depender de la severidad, de cuál fue el manejo, cuál fue el abordaje que llegamos. Pues para mí es súper valiosa la información y todo lo que el traumatólogo o el cirujano que interviene este paciente pueda aportarme, porque eso me va a permitir a mí ubicarme en los tiempos para reinsertar a este atleta a su actividad deportiva lo más pronto posible. Pero en principio ese es como mi tope, entre 8 y 16 semanas para retorno al deporte, con un programa estructurado de fortalecimiento, promoviendo ese balance muscular y cuidando la zona. O sea, porque si esta fue una zona que estuvo sometida a una cirugía, es nuestro deber como equipo rehabilitador proteger esa cirugía. O sea, porque la cirugía es un éxito, pero el éxito definitivo de esa cirugía depende de que en el tratamiento rehabilitador todo se lleve bien hasta que el atleta está otra vez de vuelta al campo. ¿Ok? Entonces, en términos de tiempo es así, puede ser un poco más, un poco menos, y es relativo. O sea, también depende del individuo. Como yo les decía, o sea, tenemos tiempos estimados para la reparación de un tejido, pero es multifactorial. Incluso hasta factores genéticos pueden estar influidos o pueden influir en esa reparación tisular. Hay gente que se repara en 3-4 semanas, un desgarre muscular. Yo les digo mis lagartos, hay gente que cicatriza rápido, pero hay gente que cicatriza muy lento. No es lo mismo tratar a una persona con algún antecedente de base que una persona sana. Usualmente en el deporte no tienen patologías asociadas, pero esto es importante comentarlo. O sea, a veces tú piensas que una lesión se va a reparar y se va a resolver en 4 o 6 semanas y resulta que estas personas tardó 8 o 10 semanas repararse. Es relativo, o sea, ponerle un número, pues como no es muy apropiado, pero sí estimaciones, ¿sí? Como les mencioné. Y tenerlo en cuenta, que ese más o menos puede ser el tiempo en el que se pueda demorar volver otra vez al deporte. En este contexto. ¿Okay? Claro, hablando de, digamos, deportistas, etcétera, que estén todos los factores atajados. Exactamente. Fisioterapia, médicos, etcétera, que todo esté, digamos, en el mismo camino. Doctor, sus redes, ¿dónde la gente lo puede contactar? Bueno, Jesús, muchas gracias de nuevo, Laura, por la invitación, a ustedes por vernos el día de hoy y cuando quede colgado en el canal de YouTube de ustedes. Yo tengo mis consultas en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en el servicio de traumatología. También hago consultas en Medi Santa Fe. Mis redes las ponemos aquí abajo, ¿no? Sí, así mismo que las ponemos aquí abajo para que lo sigan. Dr. Pinto. Ahí tengo incluso un número de contacto para citas. Nuevamente, gracias por la invitación. Este tema tan genial, me parece súper complementario a lo que ustedes hablaron de las hernias con el deportista, con el doctor Vallenilla, que también es buen amigo. Así que si no lo han visto, vayan atrás a verlo. Y bueno, como una especie de mini resumen, creo que importante el diagnóstico para llegar a un diagnóstico adecuado o diagnósticos, porque pueden coexistir estas situaciones, o sea, o diferentes causas en ese paraguas del que hablamos. Hay que entender esto, hay que informarse en esto y hay que buscar a la solución
dependiendo de, nuevamente, el diagnóstico o diagnósticos correctos y el momento de aparición de los síntomas. Y adicionalmente a lo que no hablamos de la expectativa del paciente en cuanto a su recuperación. Nuevamente, no, yo quiero estar de vuelta en 3 semanas. Bueno, ok, ahora quiero curarme completamente, o mira, de repente ya esta persona se puede reorientar, por ejemplo, disculpa, a una posición diferente dentro de la disciplina, se puede reorientar de disciplina, o sea, hay muchas soluciones al final. Perfecto. Bueno, nada, yo creo que ha sido un capítulo maravilloso, el 8º capítulo que llevamos, así que bueno, nada, esperamos seguir sumando y seguramente contaremos con el doctor para próximos temas. Gracias, Leo, te tendremos por aquí pronto. Gracias a ustedes. Así que bueno, bye. Chao, saludos, Bye, gracias. bye.